Ninguna pregunta, ninguna duda. Bueno, entonces retomemos la clase pasada. Y habíamos terminado, creo que viendo esta parte de la gráfica, ¿cierto? Y habíamos hablado muy bien y dejado muy claro que era una vaca en cada tercio de lactancia y cuál era su momento, pues, como más importante, que hablábamos siempre de ese primer tercio de lactancia, ¿cierto? Creo que ahí habíamos terminado. Entonces, retomando, debemos tener muy en cuenta entonces que hay unos momentos muy importantes en estas hembras, en estos rumiantes, en estas vacas, y es básicamente el periodo seco, que ya sabemos que debe durar más o menos 60 días, pero existe un periodo que lo llamamos el periodo de transición. Ese periodo de transición es un periodo que corresponde a más o menos 3 semanas preparto hasta las 3 semanas después del parto. En algunas bibliografías lo vamos a encontrar como 15 días antes, 15 días después. Listo, no hay mucha diferencia. Lo importante es que usted tenga claro que entre 3 semanas antes del parto hasta las 3 semanas postparto, estamos hablando de un periodo que llamamos el periodo de transición. Y lo llamamos el periodo de transición porque el animal va a pasar del preparto al periodo fresco o al periodo de parto de la lactancia temprana. Listo, o sea, los primeros días de lactancia. Entonces, observe que el periodo seco dura 60 días, pero en los últimos 21 días empezaría el periodo de transición. ¿Listo? ¿Por qué es importante esto? Porque cuando nosotros tenemos a las hembras en el periodo seco, durante la época en la que no están produciendo leche, cuando le faltan ya más o menos 21 días, esa vaca yo necesito volverla a empezar a acostumbrar al proceso de ordeño. Me voy a explicar. El lote de vacas horras, que son las vacas que se encuentran en el periodo seco, se maneja aparte del lote de las vacas que se ordeñan, porque como las vacas horras, las que están en el periodo seco, pues están descansando, entonces yo las tengo en otro potrero para que ellas no tengan que hacer el mismo recorrido que hacen las vacas de ordeño, porque las vacas de ordeño generalmente, pues si la finca tiene sala de ordeño, pues tienen que desplazarse hacia donde está la sala de ordeño para que las ordeñen. Entonces tienen que caminar y hacer un recorrido. Las vacas zorras pues no necesitan hacer ese recorrido porque ellas están en descanso. Entonces por eso se tienen en un potrerito aparte. Pero cuando están faltando por ahí 21 días, que empieza el periodo de transición, esa vaca yo la debo volver a empezar a preparar para el momento del parto. ¿Qué significa prepararla? Que la debo, lo ideal es meter esa vaca dentro, pasarla de lote y meterla al lote de las vacas de ordeño, de tal forma que ella también empiece a hacer el recorrido de ir a la sala de ordeño. Y ella llega a la sala de ordeño y en la sala de ordeño le echamos concentradito y en la sala de ordeño el trabajador le coge los pezones sin ordeñarla. Simplemente la coge y le acaricia las tetas, los pezones, para que ella vaya recordando o vaya aprendiendo, en el caso de que sea la primera vez, que cuando ella llega a la sala de ordeño, hay una persona ya que la va a coger y le va a tocar la ubre, porque el animal al principio o después de estar un tiempo como vaca horra, pues ya se desacostumbró a ese proceso. Entonces usted debe volverla a entrenar para que cuando ya empiece a producir leche, no vaya a ser un animal muy arisco, no vaya a ser un animal muy difícil de ordeñar, no vaya a ser un animal muy difícil de manejar. Listo. Entonces, por eso es que en ese periodo de transición la pasamos para ese lote buscando volverla a acostumbrar. ¿De acuerdo? Y adicionalmente, como ya se le está acercando el proceso de la lactancia, ya ella va a empezar a comer concentrado. Durante el periodo seco,
posiblemente en la cantidad de concentrado que comía era muy poquita y comía un concentrado de gestación, ¿cierto? Para una vaca horra. De hecho, el concentrado se llama así, concentrado horro, que es para vacas horras, que son unos concentrados con bajos niveles de proteína y bajos niveles de energía. Pero cuando ya va a llegar el momento del parto, ella va a cambiar de concentrado. Y como ya lo hemos hablado en otras clases, ese cambio de concentrado requiere un proceso de acostumbramiento de los microorganismos que hay en el rumen. Y ese proceso se tarda entre 14 y 21 días. Recuerde que lo mínimo para cambiar una dieta son 14 días. Entonces, por eso, cuando nos faltan esas 3 semanas para el parto, ya le empezamos a suministrar un poquito del nuevo concentrado para que ella vaya acostumbrando toda esa microbiota ruminal a ese nuevo alimento. Y apenas ocurre el parto, entonces las primeras 3 semanas después del parto hacen parte de ese periodo de transición porque es un periodo durante el cual la vaca está empezando un proceso supremamente estresante que se llama producir leche. ¿Listo? Y entonces vamos a tener una serie de problemas, o una serie de problemas no, una serie de eventos que hacen parte dentro de ese periodo de transición o durante esa lactancia. Lo que estamos viendo ahí en este momento en la gráfica, Luego lo lo vamos puedes devolver un segundito. ¿lo puedo que perdón? Devolver un segundito. Gracias. Listo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, muchachos? Miren, pensemos en ese animal. Antes de que veamos esta gráfica, pensémoslo desde acá. ¿Cómo creen ustedes que está la condición corporal, o sea, el estado corporal de la... Recuerden que yo estoy pendiente de enseñarles a medir muy bien condición corporal, pero cuando yo estoy hablando de condición corporal, simplemente estoy hablando de si un animal está flaco o está gordo. ¿Listo? O está en un punto medio, que es un punto bueno, pues un punto atlético, por decirlo de alguna manera. Pero si nosotros fuéramos a pensar en una vaca en el periodo seco, ¿usted pensaría que ella en el periodo seco está flaca o está más bien, no digamos gorda, porque recordemos que no queremos tener nunca una hembra gorda, y mucho menos para el parto, pero digamos que está flaca o cree usted que esté en una buena condición corporal? Uno esperaría que esté en una buena condición corporal, ¿cierto? Porque es que, pues ella muy flaca al parto no puede llegar. Y ella, uno esperaría que esté en una buena condición, pues porque lleva 2 meses descansando, ¿cierto? Lleva 2 meses sin que yo la esté ordeñando. Entonces, como no la estoy ordeñando, los requerimientos nutricionales de ella disminuyeron y la dieta que se está consumiendo, pues la está utilizando principalmente para formar su estructura corporal. Entonces, uno está esperando que en el periodo seco, ¿sí? Durante todo el periodo seco que dura los 6 meses e inclusive durante este pedacito de aquí de preparto, que este pedacito de preparto hace parte del periodo seco, ¿cierto? Durante todo este periodo, entonces uno está esperando que ella esté en una buena condición corporal, pero una vez ocurre el parto, una vez que ocurre el parto, ¿qué va a pasar con esa condición corporal? Que va a empezar a disminuir. Ella va a empezar a perder peso. Y va a empezar a perder peso básicamente pues porque empezó a producir leche. Entonces, para que el animal no pierda peso, usted necesitaría que el animal comiera, ¿cierto? Porque uno diría, bueno, sí, profe, pero entonces démosle más comida para que no pierda tanto peso. La pregunta es, esa vaca, cuando iba a llegar aquí al momento del parto, ¿estaba comiendo mucho o comiendo poquito? Antes del parto, ¿comía mucho o comía poquito? Profe, yo digo que mucho. ¿Por qué? Pues si se le está dando la comida así como a disposición y a lo que ella coma y ella va a comer como lo que le den. Ella ya después del parto es donde empieza a disminuir el apetito
por lo que pues entró en estrés postparto. Listo. ¿Quién me está respondiendo? Jennifer Velo. Jennifer, pensemos en esa vaca en estos 2 meses antes de parir. Listo, supongamos, claro, yo la tengo con buen pasto, con buena comida. Pero esa vaca en estos 2 meses, ¿ella qué tiene metido dentro de ella? El ternero. Un ternero, ¿cierto? Y es un ternero que puede pesar 25, 30 kilos, 40 kilos que hay metidos ahí adentro. Entonces, el aparato reproductivo de ella se tuvo que ampliar. Y si el aparato, o sea, si el útero, si todo su tracto reproductivo se tuvo que ampliar para poder apretar, para poder alojar, perdón, a ese ternero, ¿quién se tuvo que estrechar? Toda la cavidad El abdominal, pues digamos, el intestino, el estómago. ¿Cierto? Entonces, otra vez, Jennifer, ¿estaba comiendo mucho o poquito? Sí, profe, disminuyó el consumo. Sí o no, pero claro, es un efecto físico. Ella tiene la comida a disposición, pero hay un efecto físico muy marcado que es el desarrollo de ese ternero. Entonces, recuerden que el mayor desarrollo de hecho de ese ternero se da en esos últimos 2 meses. Entonces, claro, el consumo de ella ha disminuido por un efecto físico. Y lo grave es que después de que ocurre el parto, viene lo que acabo de decir Jennifer, que el consumo no aumenta, sino que antes se va más todavía para abajo, porque entonces ya empieza el estrés de haber generado o de haber tenido un parto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, pasemos a la otra gráfica. Listo, entonces observemos aquí. El consumo de materia seca es la línea rojita, ¿de acuerdo? Es la línea roja, esta línea que yo estoy señalando acá. Entonces, el consumo de materia seca viene bajito, listo. Y yo necesito empezar a estimular ese consumo. ¿Por qué razón? Porque miremos la línea azul. La línea azul es la producción de leche, ¿sí? Entonces, a medida que pasan los meses, la línea de abajo son los meses, a medida que van pasando los meses, el animal va produciendo más leche. Cada mes va produciendo y va generando mucha más leche. Listo. Pero si el consumo es bajito y la producción de leche aumenta, pues miren la condición corporal, que es la línea anaranjada. Esa línea está cayendo. Entonces, para yo poder empezar a mejorar la condición corporal, necesito que el animal empiece a comer. Entonces, por eso era que es tan importante las clases cuando hablábamos de estimular consumo, porque yo sé que ella viene comiendo poquito desde los últimos 2 meses de descanso. Listo. Lo que pasa es que la ventaja de que coma poquito durante esa época es que no me va a llegar muy gorda al parto y que no tiene unos requerimientos muy altos. Pero una vez empieza la producción de leche, yo necesito que ese animal empiece a comer rápido, empiece a aumentar, perdón, el consumo de alimento para poder coincidir entre el máximo consumo de alimento y por allá donde la hembra está dando su mayor cantidad de leche. Y a medida que pasa el tiempo y ella va comiendo y va produciendo leche, la condición corporal se irá mejorando. Pero observe que aquí hay una picada de condición corporal enorme, ¿cierto? O sea, desde el parto hasta más o menos los 2 meses y medio, la pérdida de condición corporal de una vaca es alarmante. ¿Sí? Usted las ve que empiezan a ponerse flaca, 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 de una manera asustadora. Eso es normal en animales de alta producción, porque miren que la curva de producción está coincidiendo con esa caída y el consumo de alimento apenas está aumentando. Listo. El trabajo suyo como responsable de la nutrición de esa vaca es sacar al animal de lo que llamaríamos el BEN. Mire que esto es el balance energético negativo. Lo que come el animal
no está siendo suficiente para la producción de leche. Entonces lo que la vaca está haciendo es que está movilizando reservas corporales, porque con esas reservas corporales logra sostener la energía necesaria para poder producir esta cantidad de leche y por eso es que ella pierde peso. Pero el trabajo de nosotros, cuando somos los responsables de la alimentación de este animal, es estimular el consumo, es generar alimentos de alta digestibilidad, manejar bien la dieta, manejar bien los forrajes para poder empezar a mejorar lo más rápido posible esa condición corporal y que el animal no se quede perdiendo peso, sino que empiece a recuperar y a recuperar peso. Y observe que a medida que va disminuyendo la lactancia, que van pasando los meses, pues se va acabando la producción de leche y la condición corporal va aumentando cada día más y el alimento va mermando cada día más porque los requerimientos mermaron hasta que aquí, por aquí estaría la vaca seca con muy buena condición corporal y con un consumo bajito porque tiene nuevamente un ternero y apenas tenga el ternero vuelve y arranca este ciclo, vuelve y sube acá, listo. Y eso es como funciona básicamente el animal. Entonces, por eso es tan importante trabajar al animal en ese periodo de transición, porque en ese periodo de transición es donde yo voy a necesitar Profe, empezar a estimular el consumo. Pero profe, ojo, hola, ¿me recordarías qué es lo del periodo de transición, por favor? el periodo de transición corresponde a las 3 semanas preparto, a las 3 semanas posparto. Listo, entonces yo ya sé que en este periodo de la lactancia temprana, en estas primeras 3 semanas posparto, la vaca no quiere comer mucho porque hay un efecto estresante, además de que todavía hay un efecto físico, porque recuerde que apenas se está dando la involución uterina. Entonces todavía el sistema reproductivo y el sistema digestivo no se ha acomodado bien. Entonces de ahí la importancia de que en el periodo de transición, en estas 3 semanas postparto, yo tengo que suministrarle al animal el alimento de excelente calidad, que sea muy digestible, que tenga un alto nivel de proteína y que tenga un alto nivel de energía. Pero lo más importante es que sea muy digestible, porque como ella come poquito, entonces lo que coma yo necesito que lo digiera, que lo aproveche. Listo, ahí es donde está el cuento. Entonces, por eso habíamos hablado de FDN, por eso habíamos hablado de FDA, por eso habíamos hablado de digestibilidad. Listo, porque eso es lo que va a hacer que el animal realmente aproveche los nutrientes que yo le estoy suministrando. Listo. Entonces, como en los rumiantes, como en estas vacas, es un poquito más complejo el metabolismo, entonces vamos a hacerlo en manera de dibujito, ¿listo? Entonces, los invito para que ustedes también vayan haciendo el dibujito allá en su cuaderno, de tal forma que nos quede de pronto un poquito más claro todo el concepto que acabaron de leer en el documento. Como acabaron de leer entonces en el documento, ustedes se dieron cuenta que los rumiantes no utilizan los carbohidratos que se comen. Los carbohidratos que se come el rumiante en la dieta, pues básicamente van a ser utilizados es por unos microorganismos que hay en el rumen. Listo. Y esos microorganismos le van a entregar al rumiante un residuo, un desecho. Y ese desecho son unos ácidos grasos que se llaman ácidos grasos volátiles. Ya los vamos a ver. Y esos ácidos grasos volátiles son finalmente el nutriente que utiliza el animal. Entonces miren que es una cosa muy loca, porque es el metabolismo de los carbohidratos, porque va a comer carbohidratos la vaca, pero lo que le va a quedar a ella no es carbohidrato, lo que le va a quedar a ella son ácidos grasos. Eso es lo que tiene que quedar claro. Entonces vamos a tener unas estructuras aquí en el dibujo. Vamos a tener el cerebro, vamos a tener la boca, vamos a tener al rumen, que es el principal compartimiento que tendríamos en el rumiante. Listo. Vamos a tener al hígado, al tejido adiposo y a la glándula mamaria. Esas son como las estructuritas que vamos a trabajar el día de hoy. Listo. Entonces comencemos. Lo primero que debemos recordar es que entonces cuando el animal consume un alimento,
En ese alimento vamos a encontrar dos tipos de carbohidratos, celulosa y hemicelulosa, que están ligadas a la lignina, solo que no la estoy poniendo ahí porque la lignina no es un carbohidrato, ¿cierto? Entonces, celulosa y hemicelulosa, que cuando están ligados a la lignina, lo conocemos con el nombre de fibra cruda o con el nombre de fibra detergente neutra, ¿sí o no? Y tenemos unos carbohidratos solubles que principalmente, recuerden que no es el único, pero es el que, por lo menos para que entendamos todo el proceso metabólico, hemos hablado siempre del almidón, ¿cierto? Entonces ahí tenemos básicamente tres polisacáridos, celulosa, hemicelulosa y el almidón. Cuando eso entra a la boca, listo, recordemos que los rumiantes, por etología, tienen una característica muy particular y es que el rumiante ingresa una alta cantidad de alimento a la boca, pero inmediatamente pues lo ingiere o se lo traga pues como decimos comúnmente lo más rápidamente posible para llenar sus cuatro compartimientos, para llenar el rumen, el omaso, el abomaso y el retículo. Él trata de llenar eso lo más rápido posible. Porque el rumiante, pues por etología, era un animal que estaba muy abajo en la cadena alimenticia. Era una presa todo el tiempo. Era la presa preferida de los depredadores. Entonces los rumiantes, en un bovino por allá que se llama el Bovis primogenius, que fue el primer bovino que existió, empezó a desarrollar un mecanismo de defensa contra el hecho de ser tan fácilmente devorado, por decirlo así, por los depredadores. ¿Y qué hizo ese Bovis primigenius? Ese animal empezó a comer rápido y después iba y se echaba, se escondía en el bosque, se escondía en el monte y empezaba a devolver la comida para ahora sí masticarla y aprovecharla. Eso fue lo que dio origen a los rumiantes. Listo, el rumiante evolucionó fue para eso fue una medida de protección, una forma de esconderse y después sacar la comida y aprovecharla. Entonces, el rumiante va a digerir va a ingerir, perdón, el alimento va a llegar a los cuatro compartimientos, ¿sí? No es que eso caiga primero en uno y después en otro y después en otro, no, eso no funciona así. El animal come y la comida se distribuye por los cuatro compartimientos. Lo que pasa es que el compartimiento de mayor tamaño, el que hace el 80-85% de la comida, es el rumen. Por eso es que es el más importante. Pero en el abomaso hay comida. Lo que pasa es que la comida que llegó al abomaso va a sufrir exactamente el mismo proceso que sufre la comida cuando llega al estómago suyo, al del cerdo, al del perro, al del gato. Es decir, el rumiante tiene los dos comportamientos, los dos metabolismos. El rumiante hace metabolismo de monogástrico, que ya no lo sabemos muy bien, solo que con el abomaso. O sea que en el abomaso hay ácido clorhídrico, o sea que en el abomaso hay pepsinógenos, y eso pasa del abomaso por un movimiento de migratorio, perdón, pasa hacia el intestino delgado, y en el intestino delgado se absorben esos nutrientes. Lo mismo, exactamente lo mismo. Lo que pasa es que el rumen es más grande. Entonces, por eso nos vamos a concentrar en el rumen. ¿Listo? Entonces, el alimento que llegó al rumen se devuelve y cuando se devuelve, entonces el rumiante, hasta lo tengo que poner así para poder ir copiando. Lo voy a agrandar un poquito. Listo. Y cuando ya lo devuelve, entonces empieza el proceso que hacen los rumiantes, que es, como su nombre lo dice, la rumia. Y la rumia es un proceso, muchachos, supremamente importante, es fundamental. Una vaca se pasa tranquilamente entre 8 y 10 horas del día rumiando. Listo. Entre 8 y 10 horas del día se la pasa rumiando y rumiando y rumiando y rumiando. ¿Sí? Entonces es muy importante que lo realicen. Pero para poder realizarlo, para poder realizar la rumia, necesita que el alimento que consume contenga buenos niveles de fibra, de celulosa y hemicelulosa. Porque es que la dieta principal de un rumiante, pues es el pasto. Entonces, ¿qué es lo que tengo principalmente yo en el pasto? Celulosa y hemicelulosa. Almidón
tengo muy poquito. El almidón está presente principalmente o en mayor concentración en los cereales. Listo. No es que el pasto no tenga almidón, recuerde, sí tiene, pero muy poquito. Listo. Lo que más tenemos es celulosa y hemicelulosa. Entonces, por eso es que el rumiante come pasto y después va y se echa a elaborar la rumia. Y esa rumia va a ser muy importante porque empieza a generar en el animal la saliva. Listo. Entonces eso es lo que le permite generar la saliva para hacer el bolo, para volver a tragar el alimento, y esa saliva se tiene que producir en una concentración tan alta que, para que usted solamente se haga una idea, una vaca adulta puede estar generando por lo menos 40 litros de saliva al día. Eso es un montón de saliva la que debe realizar la rumia, la vaca. De hecho, uno de los trabajos que más hacemos los que nos dedicamos a la nutrición de este tipo de animales es que cuando vamos a las fincas nos dedicamos a contar rumias, ¿sí? Eso es un parche pues solamente para el que le guste, ¿sí? Pero se tiene uno que sentar ahí todo el día a mirar vaca por vaca y a contarle masticaciones, porque eso es un indicador de que esté funcionando bien el rumen, de que ella esté haciendo el proceso adecuado de rumiar. Listo. Entonces tenemos la producción de saliva. ¿Qué quiere decir eso? Que finalmente esta celulosa, hemicelulosa y estos carbohidratos van a llegar ¿a dónde? Van a llegar aquí al rumen. Vamos a ponerlos allá. Listo. Al rumen llega celulosa y hemicelulosa y llegan carbohidratos solubles como el almidón. Parte de eso se ha logrado destruir por un efecto físico al rumiar, pero no todo. Listo. Porque recordemos que aunque las masticaciones son importantes y la rumia es importante, pues no va a ser la digestión completa de unas moléculas que son tan complejas y tan estructurales como son la celulosa, la hemicelulosa y el almidón. Entonces vamos a decir que allá al rumen llegaron esos nutrientes. Listo. Vamos a poner una flechita que esto salió para allá. Bueno, el alimento, mejor dicho, el alimento llegó al rumen, listo. Ahora, resulta que en el rumen nosotros vamos a tener unos microorganismos muy importantes y yo les decía en la clase pasada, nosotros no alimentamos vacas, nosotros alimentamos microorganismos. Entonces aquí hay unos grupos muy grandes de microorganismos que vamos a copiar. Y básicamente lo que nosotros vamos a tener aquí es hongos, bueno, las bacterias primero que todo porque son las más grandes. Vamos a tener bacterias, vamos a tener hongos y vamos a tener protozoarios. Listo. En ese rumen tenemos un montón de microorganismos, bacterias, hongos y protozoarios. Las que están en mayor población son las bacterias. Entonces, por eso es a las que se les ha dado la mayor importancia y es en las que nos vamos a concentrar hoy. Pero antes de concentrarnos en ellas, vamos a dejar muy claro la función de los hongos y de los protozoarios. Los hongos y los protozoarios son los primeros colonizadores del alimento. ¿Qué significa eso? Que los hongos y los protozoarios son los primeros que atacan al pasto o al alimento que esté entrando al rumen. Ellos son los primeros que se pegan de allá. Entonces, como ellos se pegan del alimento, ellos son los primeros que lo empiezan a desdoblar. Lo que pasa es que la población de hongos y de protozoarios es mínima comparada contra la población de bacterias. Una vez que los hongos y los protozoarios han identificado el alimento y se han pegado el alimento, entonces aparecen las bacterias y las bacterias están en una proporción 1000 veces mayor. Entonces son las que van a empezar realmente a surtir efecto o a degradar de manera efectiva el forraje que llegó. ¿Está claro? Entonces, yo no voy a hablar ni de hongos ni de protozoarios, sino que me voy a concentrar en las bacterias. Pero no se le olvide que los hongos y los protozoarios fueron los primeros que colonizaron el alimento. De hecho, la gente que trabaja microbiología del rumen dice que el hecho de que el hongo y el protozoo se pegue del forraje
genera un efecto de reconocimiento o un factor de reconocimiento, perdón, para que las bacterias identifiquen la llegada de la comida. O sea que sin los hongos y los protozoarios, las bacterias no serían tan eficientes en pegarse del alimento. ¿Listo? Pero entonces vamos a concentrarnos en las bacterias, que son de pronto la familia más grande. Muchachos, ahí hay millones de bacterias y hay diferentes especies. ¿Listo? Yo no le voy a pedir a usted que se aprenda los nombres de las diferentes especies de bacterias, que Ramonosus, que Butyribium fibriformis. No, yo no le voy a pedir eso. Pero sí que me identifique los grandes grupos de bacterias. Listo, los grandes grupos. ¿Y cuáles son los grandes grupos? Nosotros vamos a hablar de bacterias celulolíticas. ¿Por qué me estás copiando así, hombre? Ah, no, este es para pintar acá. Eso así. Listo, vamos a hablar entonces de bacterias celulolíticas. Vamos a hablar de bacterias amilolíticas. Estos son los grandes grupos que vamos a trabajar. Amilolíticas. Vamos a hablar de bacterias acidolácticas. Y vamos a hablar de bacterias metanogénicas. Pongámosle las tildecitas, que nos quede bien copiadito, listo. Entonces ahí tenemos los diferentes grupos de bacterias, los grandes grupos de bacterias que tenemos en el rumen. Listo. Ojo, cada grupo de estos va a tener una función muy importante. Cada grupo de estos va a generar algo. Entonces, arranquemos con las bacterias acidolácticas. Listo. Las bacterias acidolácticas y las voy a pintar de este color morado. Y ahorita van a ver por qué. Resulta que las bacterias acidolácticas son las encargadas, como su nombre lo dice, de producir o de generar ácido láctico. Y ese ácido láctico que ellas generan, el ácido láctico que generan las bacterias ácido lácticas, es el que se encarga de controlar el pH del rumen. ¿Listo? Entonces, como hay ácido láctico, uno esperaría que el pH del rumen fuera muy bajito. Y resulta que realmente el pH de un rumen sano es más o menos de 6,2. Si usted recuerda, cuando estamos midiendo pH, el pH lo medimos de 0 a 14. ¿Listo? 7 es neutro. Por debajo de 7 es ácido, por encima de 7 es básico. Entonces, el pH ruminal es de 6,2. ¿Qué quiere decir eso? Que el pH ruminal, muchachos, es casi que neutro. Pero ¿por qué es neutro? ¿Por qué es tan bueno? ¿Por qué es casi neutro? Casi neutro, listo. ¿Por qué es casi neutro sabiendo que hay presencia de ácido láctico? Esto debería ser más ácido, sobre todo porque esto es un medio anaeróbico. Y en los medios anaeróbicos hay mucha fermentación. Entonces, cuando hay mucha fermentación, hay muchas bacterias acidolácticas. Este pH debería ser muy bajito. Esto debería ser supremamente ácido el rumen. Profe, si estás hablando no se te escucha. Muchachos. Oli, Ah, bueno, no fui el único. sí, no se le está escuchando nada al profe. Bueno, Yo creo que nadie está escuchando. No, yo digo que se le cayó atrás del internet.
Se salió el profesor, ¿cierto? Efectivamente. Sí, se salió. Aló, ¿me escuchan? Sí, Profe, sí. Hola, profe, sí. ¿Hasta dónde me escucharon? Profe, el compañero te empezó a hablar, no sé si tú lo escuchaste, que ya no se escuchaba. Estabas hablando sobre que porque el pH era básico, sabiendo que el ácido, y bueno, pues ahí como que ya nos perdimos. Eso, sí, ahí yo lo escuché que él me dijo que no me escuchaba bien. Bueno, pero ahí ya me están escuchando bien. Sí, profe. Sí. Bueno, esperemos que esto no se caiga más, que huevonada, perdón. Bueno, que uno esperaría que el ácido, que el pH del rumen fuera ácido, listo, porque tenemos ácido láctico, pero el pH del rumen se mantiene más o menos en 6,2, o sea, se mantiene reguladito gracias a que en la saliva las vacas tienen bicarbonato. Ese bicarbonato pues genera un efecto buffer o un efecto tampón que lo que hace es que controla el pH ruminal. ¿Me sigue la idea? Entonces, por eso es tan importante que el rumiante rumie y produzca saliva, que usted vea que produce saliva, porque esa producción de saliva le está garantizando a usted la salud del rumen, porque no está permitiendo que el ácido láctico que producen las bacterias ácido lácticas, pues se vuelva tanto ácido láctico que este pH caiga. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Entonces, esa es la importancia de las bacterias ácido lácticas. Ahora, usted va a copiar por allá lo siguiente, en rojo. Resulta que, ¿por qué lo puse yo así de morado? Porque resulta que la población de bacterias acidolácticas, la población de bacterias acidolácticas aumenta en el rumen cuando la dieta es rica en carbohidratos solubles, o sea, en almidón. La población de bacterias acidolácticas se aumenta cuando yo en la dieta estoy suministrando mucho almidón. ¿Qué significa eso, muchachos? Que si usted tiene una vaca, una cabra, una búfala, cualquiera de esas, comiendo solamente pasto, la probabilidad de que el rumen se acidifique es muy bajita. ¿Sí o qué? Porque si ella solamente está comiendo pasto, la mayoría de los carbohidratos que van a entrar en el pasto son celulosa y hemicelulosa, ¿sí? Pero cuando yo a la vaca la empiezo a suplementar y le empiezo a dar maíz, ensilaje de maíz, o le empiezo a dar concentrados, que es basado en cereales, aumenta el contenido de almidón. Y entonces, como aumenta el contenido de almidón, aumenta la población de bacterias acidolácticas y el pH va a tender a disminuir. O sea que en esos animales voy a tener más riesgo de tener unos niveles de ácido láctico muy altos que hagan que el pH disminuya. ¿Queda claro? ¿Y qué pasa si el pH disminuye, profe? ¿Qué pasa si el pH baja mucho? Sencillo, que pH es por debajo de 5,9, ¿sí? pH es por debajo de 5,9, las bacterias celulolíticas se mueren, empiezan a morirse. Entonces, eso es lo que después vamos a ver que se llama acidosis ruminal, ¿sí? Pero por ahora lo que yo quiero que usted tenga claro es que si tengo el pH muy bajito, se me empiezan a morir las bacterias celulolíticas. Listo. Profe, Hola. ¿puedes volver a explicar desde la parte de, o sea, la producción de las ácido lácticas aumenta cuando se suministran carbohidratos solubles? Exactamente.
¿Me puedes explicar desde esa parte? Entonces, le ponía el ejemplo. Si usted tiene la vaca solamente comiendo pasto, pues cuando la vaca come solo pasto, la mayoría de los carbohidratos que encuentra son celulosa y hemicelulosa, ¿sí o no? Y muy poquito almidón. Entonces la población de bacterias acidolácticas se mantiene ahí pues como reguladita, ¿cierto? Suavecita. Listo, entonces el pH no varía mucho. Pero cuando yo empiezo a suministrar alimentos que tienen carbohidratos solubles como el almidón, o sea, alimentos tipo concentrados o derivados del maíz o de los cereales, que los cereales son los que tienen el almidón, entonces la población de bacterias acidolácticas empieza a aumentar. Y si la población de bacterias acidolácticas empieza a aumentar, se empieza a producir más ácido láctico. Y si se produce más ácido láctico, entonces el pH del rumen puede empezar a disminuir. Y si el pH del rumen cae por debajo de 5,9, se empiezan a morir las bacterias celulolíticas, que son las que, como su nombre lo dice, todavía no las hemos trabajado, pero su nombre ya le dice qué hacen. ¿Qué hacen las celulolíticas? Van a desdoblar celulosa y hemicelulosa, o sea que van a desdoblar el pasto. El hecho es cuál, que a medida que este pH cae, el rumen se va volviendo muy ácido, y si el rumen se va volviendo muy ácido, llega un momento tal que la vaca se muere, porque le da una enfermedad que se llama acidosis ruminal. ¿Sí? Yo no voy a profundizar todavía en ella, pero el hecho es que si el pH cae, el rumen para de funcionar y la vaca se muere. Listo. Hasta ahí vamos bien. Bueno, vamos a estas otras bacterias de acá, metanogénicas. Ay, perdón. Las bacterias metanogénicas, vamos a pintarlas de otro color, así de verde, sí, de verde. Y ya le voy a mostrar por qué de verde. Las bacterias metanogénicas, como su nombre lo dice, génesis de metano. O sea, las bacterias metanogénicas son las responsables de producir en el rumen al famoso metano. El metano es CH4. ¿Listo? Las bacterias metanogénicas son las que hacen eso, producen metano. Ustedes saben muy bien que el metano, o que la ganadería, perdón, ha sido muy criticada desde el punto de vista medioambiental porque se dice que las vacas contribuyen al calentamiento global y que las vacas contribuyen al calentamiento global principalmente porque producen altos niveles de CH4, o sea, de metano, que es un gas de efecto invernadero. Y que ese gas de efecto invernadero pues genera un daño sobre la capa de ozono y eso contribuye a que se esté dando el calentamiento global. Muchachos, eso es completamente cierto. Eso yo no lo voy a discutir. Las vacas producen metano, por supuesto que producen metano. Todos los rumiantes, cabras, vacas, ovejas, todas producen metano en el rumen. ¿Por qué razón? Porque hay una población de bacterias metanogénicas que están allá metiditas. Pero es que resulta, pilas pues, pero es que resulta que lo va a copiar allá también con rojo, que la población de bacterias metanogénicas en el rumen aumenta cuando en la dieta hay altos niveles de celulosa, hemicelulosa y lignina. O sea, cuando yo estoy dando un pasto con mucha fibra cruda o con mucha fibra detergente neutra. ¿Qué le estoy queriendo decir con eso? Que si bien el rumiante produce metano, nosotros, los responsables de manejar esos rumiantes, podemos disminuir o podemos mitigar la producción de metano si manejamos bien el pasto. Por eso yo les he insistido tanto en eso. ¿Listo? Que si usted suministra un forraje con un buen FDN, que ya sabemos más o menos cuál es el porcentaje que estamos buscando. ¿Cuánto es que buscamos de porcentaje de FDN ideal?
¿Ya no me escuchan otra vez o no saben la respuesta? Profe, como 45%. Como 45%, ¿cierto? Si yo trabajo un FDN bueno, y por eso les enseñé bromatológicos, y por eso les hablé de bromatología y de FDN, para que cuando ustedes, muchachos, estén trabajando el día de mañana, de pronto está trabajando con vacas, listo. Entonces usted entienda que si usted suministra un forraje con un FDN muy alto, pues esa vaca contamina más que si yo suministro un FDN bajito. O sea que desde el punto de vista ambiental hay alternativas. Hay alternativas para disminuir la producción de metano. Ponerlas en cero es muy difícil. Hacer que una vaca no produzca nada de metano, eso es muy difícil porque bacterias metanogénicas siempre van a haber. De hecho, hay unos productos que los llamamos defaunadores y los defaunadores se le dan a las vacas para eliminar las bacterias metanogénicas, pero eso habría que darlo casi que diario para que esas bacterias nunca volvieran a aparecer. Pero ellas, como eso es un medio, un caldo de cultivo natural para ellas crecen ahí. Entonces, lo que yo quiero que a usted le quede claro es que el tema no es, la ganadería es mala porque contamina mucho. No, no, no necesariamente. Eso tiene forma de corregirse, de mitigarse, de disminuirse. ¿Listo? Que eso contribuye al calentamiento global, por supuesto, pero entonces si a eso vamos, entonces muchachos, ¿cuál es la mejor forma de salvar al planeta Tierra y dejar que no haya calentamiento global? ¿Cuál es la mejor manera? La mejor manera no es dejar de comer carne, la mejor manera no es dejar de andar en carro, la mejor manera si vamos a ir a eso es deje de tener hijos. Controlemos la población mundial, no. Esa es la mejor manera de controlar el calentamiento global. Dejen de reproducirse tanto a ver. Listo. Pero no, ese tampoco es el hecho. El hecho es busquemos el punto intermedio. Entonces, lo podemos hacer a partir de controlar la dieta. Porque si controlamos la dieta, la presencia de celulosa, hemicelulosa y principalmente de lignina, pues vamos a poder disminuir las concentraciones de metano que elimina el animal. ¿Listo? Recordemos que es el metano, el 90% de este metano va a salir por la boca. El animal lo va a eructar. Listo, el 90% va a salir en erupto, solo el 10% va a salir por el ano o por las heces. Listo. Y lo otro que debemos recordar de ese metano es que es una pérdida de energía. Cada vez que el animal está eliminando metano, no solamente está contaminando el medio ambiente, sino que también está perdiendo energía, porque cuando hacíamos los ejercicios de energía, para pasar de energía digestible a energía metabolizable, descontábamos las pérdidas por gases y orina. O sea que perder metano es perder energía. Y es una energía que el animal podría utilizar mejor para ganar cuerpo o para producir leche en vez de para contaminar. Y usted la puede corregir si maneja bien la alimentación, si maneja bien la dieta, si maneja bien la pastura. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ahí tenemos esos dos grandes grupos, bacterias acidolácticas y bacterias metanogénicas. Ahora, me voy a los dos grupos más importantes. Listo, yo voy como en orden de importancia. No es que las otras no sean, pero son menos importantes. Entonces, vamos a las bacterias celulolíticas. Resulta que las bacterias celulolíticas, pues como su nombre lo dice, las bacterias celulolíticas son unas bacterias especializadas en venir y desdoblar a la celulosa y a la hemicelulosa. Las bacterias celulolíticas llegan y se pegan de la celulosa y se pegan de la hemicelulosa. Recuerden que ellas son, celulosa y hemicelulosa son polisacáridos, son cadenas de glucosa. Entonces, cuando las bacterias celulolíticas destruyen a la celulosa y a la hemicelulosa, obtienen glucosa. ¿Sí o qué? Porque la destruyeron, entonces quedó glucosa. Pero resulta que esa glucosa no es para la vaca. Esa glucosa no es para la cabra, no es para la búfala, no es para el rumiante. Esa glucosa es ¿para quién? Para las bacterias. Porque las bacterias son organismos vivos.
Y como organismos vivos necesitan una fuente de energía. Y la principal fuente de energía de los organismos vivos es la glucosa, que se convierte en ATP, ¿cierto? Entonces, las bacterias celulolíticas van a desdoblar esto, pero para obtener glucosa para ellas. Por eso es que yo les digo a ustedes que nosotros alimentamos es microorganismos, porque el pasto que se está comiendo la vaca no es para la vaca. El pasto que se está comiendo la vaca lo utilizan las bacterias celulolíticas que hay en el rumen para ellas obtener glucosa y obtienen su fuente de energía. Y ellas necesitan energía para crecer, para reproducirse, para moverse, listo, para trabajar común y corriente como cualquier otro organismo vivo. Entonces, una vez que las celulolíticas han destruido estos polisacáridos y han obtenido glucosa, esas bacterias nos van a entregar un desecho, un residuo, llamémoslo así, una basura, como si defecaran, por decirlo de alguna manera. Listo, pues suena muy feo, pero es como para que me entiendan simplemente. Y ese residuo que ellas me entregan es un ácido que conocemos como ácido acético. Acético. Pongámosle la palabra completa para que no me olvide. Ácido graso acético. Entonces, observe que lo que era un carbohidrato se convirtió en grasa. Y eso es lo que conocemos como el ácido graso acético. Nos lo entregaron ¿quiénes? Las bacterias celulolíticas. Y si me voy para las bacterias amilolíticas se vienen y van a desdoblar es al almidón que entró en la dieta, a los carbohidratos solubles, principalmente almidón. Y van a hacer exactamente lo mismo. Van a coger al almidón y lo van a destruir. Entonces va a quedar glucosa. Pero esa glucosa no es para la vaca. Esa glucosa es para las bacterias amilolíticas que necesitan energía para toda la misma carreta que le dije ahorita. ¿Listo? Entonces, esas bacterias amilolíticas también me van a entregar un residuo, un desecho. El desecho que me entregan las bacterias amilolíticas ya no se llama ácido graso acético, sino que se llama ácido graso propiónico. Eso también lo encuentran como acetato, propionato, listo, para que no se vayan a asustar. No recuerdo, creo que en el documento hablan de acetato y propionato, es lo mismo, acético o acetato, o propiónico o propionato, o butírico o butirato, son los mismos ácidos grasos, listo. Entonces, tenemos el acético y tenemos el propiónico, listo. Pero, adicionalmente, todas las bacterias del rumen, ya no unas en específico, sino que ya todas las bacterias del rumen me van a producir o me van a generar un ácido graso que conocemos con el nombre de butírico. Listo. Pongámosle aquí la tildecita y pongámosle aquí la tildecita para que quede bien. Entonces tenemos ácido graso acético, ácido graso propiónico y ácido graso butírico. El ácido graso acético depende de las celulolíticas. El ácido propiónico depende de las amilolíticas, pero el ácido butírico no depende específicamente de alguna población microbiana, sino que todas las bacterias que hay en el rumen, a medida que van consumiendo glucosa, van generando butírico. ¿Está claro? Entonces, estos tres ácidos que estamos viendo ahí es lo que conocemos con el nombre de los AGV. Los AGV son los ácidos grasos volátiles. Los llamamos simplemente ácidos grasos volátiles. Hasta ahí vamos claros. Claro, sí, pero me perdí en las aminolíticas. ¿Me perdiste en cuál? En las aminolíticas. Las amilolíticas van a desdoblar al almidón, ¿cierto? Cuando desdoblan al almidón, que el almidón también es una cadena de glucosas, ellas obtienen glucosa para ellas, como su fuente de energía. Y nos van a entregar un desecho también
como si defecaran, como si nos entregaran un residuo, y ese residuo que ellas nos entregan es el ácido graso propiónico. Y el ácido graso butírico no depende ni de celulolíticas ni de amilolíticas, sino que el ácido graso butírico lo producen todas. ¿Listo? Sí, Muy profe. bien. Listo. Entonces, esos tres los conocemos Ay, qué como los pena ácidos con... grasos volátiles. ¿Cómo, perdón? Es que a mí se me cortó el internet cuando estabas explicando lo de los ácidos grasos. ¿Será que me lo puedes volver a repetir rápidamente? Desde el acético. Sí, porfa. Listo, de una. Lo voy a hacer en rapidez. Las bacterias celulolíticas se encargan de desdoblar la celulosa y la hemicelulosa. Cuando desdoblan la celulosa y la hemicelulosa, obtienen glucosa, pero esa glucosa no es para la vaca, esa glucosa es para las bacterias, porque las bacterias necesitan glucosa como fuente de energía para crecer, para reproducirse, para moverse, como cualquier organismo vivo. Entonces, ellas destruyen estos polisacáridos, obtienen la glucosa para ellas. Y después de que ellas obtienen esa glucosa, ellas nos entregan un residuo, un desecho. Ese desecho que nos entregan las bacterias celulolíticas es un ácido graso que se llama acético. Las bacterias amilolíticas, por su parte, hacen lo mismo, pero van a desdoblar es al almidón. Entonces ellas vienen, cogen al almidón, que también es una cadena de glucosas, lo destruyen y obtienen glucosa, pero esa glucosa es para ellas como su fuente de energía. Y nos entregan un residuo, un desecho que se llama ácido graso propiónico. Y todas las bacterias que hay en el rumen, absolutamente todas, van a generar o van a producir un tercer ácido graso que se llama butírico, pero este no depende en sí de ninguna población en específico, sino que lo producen todas. Entonces ese se llama ácido graso butírico. Esos tres ácidos grasos, el acético, el propiónico y el butírico, es lo que conocemos como los ácidos grasos volátiles, AGV, ácidos grasos volátiles. Los llamamos volátiles porque son muy pequeñitos, tienen muy pequeñas cadenas de carbono, son súper pequeños, entonces por eso se llaman volátiles. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo normal? ¿Qué es lo normal? Que el ácido graso que se encuentre en mayor proporción dentro del rumen, lo normal es que sea el ácido graso acético. Listo. Ese es el que se encuentra en mayor proporción en el rumen, más o menos en un 60%. El propiónico lo vamos a encontrar más o menos en un 30%. Y este butírico lo vamos a encontrar más o menos en un 10%. ¿Por qué razón, muchachos? Porque ¿qué es lo que más come una vaca? Pasto. ¿Y qué es lo que más tiene el pasto? Celulosa y hemicelulosa. Por lo tanto, hay muchas bacterias celulolíticas para desdoblar celulosa y hemicelulosa. Por lo tanto, lo que más se produce es ácido acético. ¿Sí o qué? Eso es lo que más se va a producir, ácido graso acético. En menor proporción el propiónico y el otro 10% el butírico. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo cambio la dieta de una vaca? ¿Sí? Voy a poner el ejemplo exagerado. Le dejo de dar a una vaca, le dejo de dar pasto y la pongo a comer solamente concentrado. Listo, como pasa, por ejemplo, con los cerdos. Ah, profe, yo quiero tener la vaca y le voy a comprar solamente bulto de concentrado y que coma solo concentrado. ¿Qué pasa si come solo concentrado? Que entonces el ácido graso acético disminuiría, ¿sí o no? Se perdería. ¿Y cuál aumentaría? El propiónico, porque entonces lo que más está entrando es almidón, ¿sí? Pero también, si la puse a comer solo concentrado, ¿quién más aumentaría en ese rumen? Profe, el láctico. Claro, sí, papá, el ácido láctico.
se aumentaría el ácido láctico, porque entonces como estoy dando más carbohidratos solubles, se aumentaron las ácido lácticas. Y si se aumentó mucho el láctico, ¿qué pasó con el pH? Se fue al piso. ¿Qué pasó con el rumen? Se acidificó. ¿Qué pasó con la vaca? Se murió. Por eso es que una vaca no puede comer solo concentrado. Una vaca es rumiante y necesita pasto. ¿Listo? Porque el principal ácido graso que se debe producir en ella es el acético. ¿Listo? Luego el propiónico y el más constante de los tres, que es el butírico. Vamos bien hasta ahí. Ahora, esos ácidos grasos son la comida de la vaca, son la verdadera comida, son los verdaderos nutrientes que va a utilizar la vaca. ¿Listo? Entonces, esos ácidos grasos, como son tan pequeñitos, pueden atravesar la pared del rumen supremamente fácil. Usted recuerda por allá de anatomía que el rumen, o de fisiología seguramente, que el rumen está lleno de papilas, ¿sí o no? Un montón de papilitas. Por esas papilas se absorben los ácidos grasos volátiles. Entonces vamos a sacar esos ácidos grasos volátiles. Voy a sacar primero que todo al acético. Entonces, ¿qué pasa con el ácido acético? El ácido acético sale del rumen. Listo. Y se vino para acá, para el hígado. Listo. Entonces aquí al hígado llegó ácido graso acético. Lo voy a poner así como haga para que me entiendan. O así pues. Muy... Llegó ácido graso acético. Agacético, por decirlo pues de alguna manera. Listo, simplemente para que me entiendan. Entonces ese ácido graso acético atravesó la pared del rumen, viajó por sangre, como él es tan pequeñito, viajó por sangre, listo, no tiene problema para moverse y llegó ¿a dónde? Al hígado. En el hígado no hace absolutamente nada con él, sino que el hígado dice, ese ácido graso acético lo voy a mandar para el tejido adiposo, listo, y lo voy a mandar también, lo puedo mandar para la glándula mamaria. Entonces cojo este ácido acético y se vino para el tejido adiposo y se vino para la glándula mamaria. ¿Listo? Vamos a ponerlos allá. Vamos a ponerlo allá y vamos a poner este acá también. ¿Listo? Entonces llegaron ácido graso acético a la glándula mamaria y al tejido adiposo. Ahorita decimos qué pasa con ellos allá. Pero observen que simplemente pasó el rumen, llegó al hígado y el hígado lo despachó. Vamos al propiónico. El propiónico también va a salir del rumen, también es muy pequeñito y también va a venir aquí, pongámoslo aquí así para que nos quede bien clarito. Listo, entonces aquí llegó propiónico. Y aquí viene la parte más rara del rumiante. Listo, que ese propiónico que llegó aquí al hígado, el hígado va a coger ese propiónico y lo va a transformar, lo va a convertir. ¿Y lo va a convertir en qué? En glucosa. ¿Cómo se llamaría ese proceso, muchachos? Y ese propiónico y lo convertí en glucosa. Miren qué distinto al acético. El acético llegó y chao. Ustedes en el documento por allá les hablaron de las ketonas, ¿se acuerdan? Yo no me voy a concentrar en las ketonas son muy pequeñitas. Listo. Pero el propiónico, sí, el propiónico sí cambió. El propiónico llegó al hígado y en el hígado ese propiónico se convierte en glucosa. ¿Cómo se llama ese proceso? ¿Qué estoy haciendo? Estoy formando glucosa. Génesis. ¿Cómo? Gluconeogénesis. Gluconeogénesis. Lo mismo que hace el gato con la proteína, con los aminoácidos, el rumiante lo hace es con el ácido graso propiónico. Hace gluconeogénesis, que es producir glucosa a partir de un compuesto que no sea carbohidrato. Entonces,
generé glucosa en el hígado gracias al ácido propiónico. Una vez que ya se generó glucosa aquí en el hígado, entonces ya empieza la partición de los nutrientes, que es que el hígado dice, ¿glucosa para dónde? Para el cerebro, práquete. Entonces aquí llegó glucosa para que la vaca pueda aumentar o hacer todos sus procesos normales y psicomotrices, ¿cierto? Y locomotores, todo lo que sea. La glucosa se fue para allá. Pero ¿para dónde más se va a ir esa glucosa? El hígado también dice, ah viejo, necesitamos glucosa para el tejido adiposo. Entonces mandemos glucosa para el tejido adiposo. Tráquete. Llegó glucosa al tejido adiposo. Pero también el hígado dijo, ojo, mandemos glucosa, que de pronto la glándula mamaria, si está en producción de leche o lo que sea, pues también necesita una fuente de energía, ¿cierto? Es decir, la glucosa se va para todos lados, muchachos. Entonces aquí también llegó glucosa. ¿Listo? Ahora sí, cuando los nutrientes llegan al organismo, cuando ya el hígado despachó a la... Ah, bueno, me falta el ácido graso butírico, ¿sí o qué? El ácido graso butírico lo vamos a dejar por hoy quietecito. ¿Listo? Miren que ese no lo voy a sacar, porque es que el ácido graso butírico no sale del rumen. Él permanece en la pared del rumen. Y él solamente va a salir de allá cuando haya una necesidad de energía extra. Entonces, como en este momento estoy haciendo las cosas como lo normal, lo que ocurre normalmente entre un animal, entonces lo normal es que el ácido butírico se quede en el rumen. Por eso lo dejo ahí. Él permanece ahí en la pared del rumen. Ahí lo voy a dejar quieto. ¿Listo? Entonces, ya me llegó aquí al tejido adiposo ácido graso acético y me llegó aquí al tejido, a la glándula y glucosa y me llegó a la glándula mamaria glucosa y ácido graso acético. Pensemos primero en el tejido adiposo. ¿Qué puedo hacer yo en el tejido adiposo si tengo ácido graso acético y tengo glucosa? Mire, recuerde que ¿cuántos ácidos grasos acéticos estarán llegando? Un montón, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa si llega uno, si llega otro y si llega otro? ¿Qué tengo aquí? ¿Tres qué? 3 ácidos grasos. Grasos, Tres ácidos grasos. Y tengo glucosa. ¿Qué formo aquí? un triglicérido. Triglicéridos. ¿Sí o no? Empiezo a formar la grasa del cuerpo, la grasa del organismo, la grasa del tejido adiposo, la empiezo a formar acá, porque me están llegando ácidos grasos y me está llegando glucosa. Tres ácidos grasos más glicerol me forman triglicérido. Empiezo a darle forma, carne, cuerpo, grasa. Listo, grasa al animal. Estoy formando la grasa del tejido adiposo. ¿Sí? ¿Qué pasa en la glándula mamaria? ¿Listo? ¿Qué puede pasar en la glándula mamaria? Resulta que aquí llegó una glucosa. ¿Listo? Y llegó también ácido graso acético. Entonces, ¿qué formo aquí en la glándula mamaria si se une la glucosa con el ácido graso, con los ácidos grasos acéticos? Pues formo la grasa, ¿de quién? De la leche. Y la grasa de la glándula mamaria, porque es que es lo mismo, o sea, la glándula mamaria también hace parte del tejido adiposo, ¿cierto? O sea, la glándula mamaria es un tejido graso, ¿sí? Pero adicionalmente puedo formar la grasa de la leche, ¿sí? Porque se unen acético con glucosa y eso me forma grasa láctea. Por eso es que la leche tiene grasa. Listo. Pero también puede pasar lo siguiente. Puede que la glucosa, o sea, la glucosa la puedo utilizar para formar grasas, ¿sí o no? Si se une con ácidos grasos. Vamos a ponerlo ahí en la flechita para que quede. La glucosa puede que se vaya y se una a los ácidos grasos acéticos. Y si se une al ácido graso acético, forma triglicéridos, o sea que me forma la grasa de la leche. Pero también puede ocurrir que la glucosa, listo, que la glucosa se una, se la voy a poner aquí, aquí para que me entienda. Puede que la glucosa se encuentre más bien con otro monosacárido que se llama galactosa.
Listo. Ahí en la glándula mamaria se puede encontrar glucosa más galactosa. Y si la glucosa y la galactosa se encuentran, ¿qué forman? La lactosa. Lactosa. Exactamente, así es, perfecto. Me va a formar la lactosa. Si estas dos se unen, pues me van a formar a la lactosa, que es el azúcar de la leche. ¿Sí o no? Que es el... ay, perdón. Que es el carbohidrato de la leche. Vamos a ponerlo allá. Entonces formé la lactosa. Y ojo pues muchachos, ojo que aquí hay una cosa muy importante. Resulta que la glándula mamaria es una bacanería. ¿Listo? Estudiar todo el proceso de lactogénesis, eso es súper bacano. Ahorita no vamos a hacer lactogénesis aquí, pues porque eso ya me imagino que hasta en fisio lo deben haber visto. Pero desde el punto de vista nutricional, usted debe saber lo siguiente. Resulta que el porcentaje de lactosa, la concentración de lactosa, mejor dicho, la concentración de lactosa en la leche siempre va a ser la misma. Es decir, si se produce mucha lactosa en la glándula mamaria necesita que la concentración de esa lactosa sea siempre la misma. Entonces, ¿qué hace la glándula mamaria? Inyecta agua. Si se produce mucha lactosa en la glándula mamaria, las células de la glándula mamaria inyectan más agua para que la concentración de lactosa siempre sea la misma. Si se produce muy poquita lactosa, entonces inyecta muy poquita agua. Pero si se produce mucha lactosa, entonces la glándula mamaria inyecta más agua. Y de esa forma, el porcentaje de lactosa en la ubre de ese animal siempre va a ser la misma. ¿Qué significa eso? Que de esto depende de la cantidad de lactosa que se produzca en la glándula mamaria, va a depender la cantidad de ¿qué? De leche que produzca una vaca. De eso es que depende la producción de leche. ¿Sí? La producción de leche depende de la cantidad de lactosa que produzca la vaca. Si se produce mucha lactosa, la glándula mamaria inyecta más agua, entonces sale más leche. Porque la leche, ¿qué es? 80% agua. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, según eso, ¿cuál es el ácido graso volátil responsable de que una vaca produzca más leche? El acético. No, ¿por qué? Miren bien el dibujo. El propiónico porque produce glucosa. Claro, el propiónico porque él produce glucosa. Y esa glucosa, si se une a la galactosa, produce más lactosa. Y si produce más lactosa, la vaca produce más leche. Vean, muchachos, por esta razón es que nosotros le damos concentrado a las vacas de alta producción de leche. ¿Por qué razón? Sencillo. Cuando yo doy concentrado, voy a arrancar desde acá. Cuando yo doy concentrado, estoy dando alimentos ricos en almidón, ¿sí o no? Cuando yo doy alimentos ricos en almidón, aumentan las bacterias amilolíticas y las bacterias amilolíticas me producen ácido propiónico. Entonces produzco más propiónico en el rumen. Si produzco más propiónico en el rumen, ese propiónico en el hígado hace gluconeogénesis y produce glucosa. Y esa glucosa, cuando llegue a la glándula mamaria y se una con la galactosa, pues va a generar más lactosa. Y si genera más lactosa, entonces la glándula mamaria inyecta más agua. Y si inyecta más agua, cuando yo ordeñe la vaca, sale más leche. ¿Sí o qué? Vea, esto es lo que lo hace diferente a usted, a un técnico o a un tecnólogo o a un trabajador. El trabajador, el tecnólogo sabe que si le da concentrado a la vaca produce más leche, pero no sabe el por qué. Usted como profesional tiene que saber por qué. ¿Por qué cuando le doy concentrado a esa vaca produce más leche? Lógicamente que lo primero que tiene que haber es una genética. Tiene que estar predispuesta genéticamente para producir leche, ¿sí? Porque si no está hecha genéticamente para producir leche,
usted le puede embutir un montón de concentrado. ¿Y qué va a pasar? ¿Va a producir más leche? No, es muy sencillo. La genética lo que dice es, la glándula mamaria, si ella es capaz de producir mucha leche, pues ella va a demandar mucha glucosa. Pero si esa glándula mamaria no está hecha para producir mucha leche, así usted le dé concentrado y así produzca mucha glucosa aquí, la glándula mamaria le dice, no viejo, es que yo más glucosa no necesito ahorita. Entonces, ¿qué hace el hígado con ese exceso de glucosa que la glándula mamaria no le estaba pidiendo? ¿Para dónde la manda? Grasa. Claro. Grasa. Forma glucógeno primero que todo, ¿sí o no? Forma su reserva de glucógeno y segundo la manda para el tejido adiposo y entonces hace grasa. Entonces usted le puede dar concentrado a la vaca y no produce más leche, pero sí se puso más gorda. Y si usted la quería ver gorda, pues ahí la ve gorda. ¿Listo? Porque recuerde que la nutrición lo que hace es que permite que el animal exprese su potencial genético. Entonces, si yo tengo una vaca de buena genética que me está demandando glucosa para poder producir leche, pues mi trabajo es darle la comida que le facilite este proceso para que produzca más leche. Pero siendo muy cuidadoso, porque si me excedo, si doy demasiado carbohidrato soluble, listo, produce más leche, pero también ¿cuál es el problema? Que doy carbohidrato soluble, entonces produzco más ácido láctico, entonces puede que se me acidifique el rumen y el animal se me pierda. Mire, para que me entienda, eso es lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá. Los animales en esos países, las vacas en esos países, las tienen estabuladas. Y la base de la alimentación de ellas son los cereales, el arroz, el maíz, el sorgo y la soya. Entonces, las vacas de esos países producen mucha leche, ¿sí? Porque son de muy buena genética y les meten unas dietas que se llaman TMRs, que son dietas totalmente mezcladas. Listo. Esa TMR, que es una dieta totalmente mezclada, eso es puro cereal. Entonces son puros carbohidratos solubles. Entonces, claro, producen un montón de propiónico. Entonces, claro, producen un montón de leche. Pero este rumen es supremamente ácido. Y por eso es que las vacas allá, al tercer, cuarto parto, se mueren. Pero a esos manes no les importa, porque ellos son sistemas productivos supremamente intensivos, donde no hay bienestar, donde no están pensando en eso, sino que eso es una máquina para producir leche. Pero nosotros en Colombia no podemos pensar así. Nosotros en Colombia tenemos que proteger al rumen, tenemos que producir no a toda costa, o sea, tenemos que producir, pero que el animal esté bien, que esté saludable. Entonces le tengo que proteger el rumen. Y por eso es que ustedes van a ver que a veces cuando uno está en lecherías y suministra concentrado, entonces también con el concentrado uno le suministra a las vaquitas bicarbonato. ¿Para qué? Para controlar el pH, para ayudarla a que no le dé una acidosis. ¿Está claro? Y entonces, si le preguntan cuál es el ácido graso responsable de la grasa de la leche, El acético. el acético, el acético. Y por eso es que si yo quiero subir la grasa de la leche, si yo quiero subir el porcentaje de grasa en la leche que yo trabajo, entonces yo le debo suministrar a mi vaca más forraje y menos almidón. Porque si le suministro más forraje, pues mantengo más el ácido graso acético que el propiónico. ¿Sí? Esa es la relación de esos dos. Muchachos, ¿está quedando claro? Yo espero que sí, yo me emociono hablando de esto. No sé si esté emocionado yo aquí solo hablando, pero bueno, espero que haya quedado más o menos claro. Si no se leyeron el documentico, léanlo para que complementen la información que tenemos hasta el momento. Listo. Y por hoy dejamos acá que es metabolismo de carbohidratos. La próxima clase, me recuerdan, vamos a pintarlo aquí para que nos quede de colorcito. Arrancamos hablando, tenemos que entrar a arrancar hablando del ácido graso butírico, que no lo hemos trabajado, ¿cierto? No hemos dicho qué pasa con él. Listo, entonces dejamos hasta aquí por hoy. Un feliz fin de semana, cuídense mucho, por favor, que la cosa está compleja y nos vemos el martes
nuevamente en clase virtual, porque yo me imagino que así vamos a terminar, quién sabe hasta cuándo, listo. De hecho, el martes yo creo que vamos a tener que conversar vamos a tener que hacer algunos cambios en el seguimiento, porque hay cosas que estoy viendo difíciles de realizar este semestre, listo. Pero entonces voy a pensar bien este fin de semana y el martes les hago una propuesta de cómo vamos a trabajar lo que nos resta de seguimiento, listo. ¿Alguna duda o alguna pregunta? No. Bueno, muchas Gracias, gracias por la profe. atención, Gracias, muchachos, y profe. nos vemos entonces el martes. Profe, gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.